estar compartiendo estos días. Han sido de mucha bendición para mi vida, para mi familia y yo creo que para la iglesia, porque me fortalece y me anima a seguir. Crean en mí una necesidad de respetar este lugar como se debe, el púlpito, desde aquí enfrente, la responsabilidad que tenemos de no solamente prepararnos intelectualmente para dar y compartir un buen mensaje, sino la responsabilidad espiritualmente que debemos de tener para traer el mensaje de parte de Dios. Amén. Entonces es una gran bendición, con mucho temor y temblor lo digo. Y hoy quiero compartirte un tema que para mí es de los temas que más me gusta tratar en cuanto a la iglesia, temas de la iglesia, temas de la vida cristiana, porque es de suma importancia y yo diría de vital importancia, que es la adoración del pueblo de Dios, la adoración como cristiano. Entonces, ¿cómo está tu corazón? He estado hablando todos estos domingos a que meditemos y examinemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Amén. Si somos fríos, si estamos tibios, si verdaderamente estamos caminando por este mundo reflejando una verdadera fe, una fe genuina, si hay frutos en nuestra vida, si nuestro corazón que estamos examinando es una tierra fértil para el Señor, ¿verdad? Para que dé fruto, que fue lo que traté la semana pasada. Y al final de cuentas todo esto tiene que ver con el propósito por el cual estamos en esta tierra, ¿verdad? Ya dijimos que sí, que es nuestro peregrinar, es temporal, es un breve espacio, como lo quieras ver, en esta tierra al que vamos a estar. Y hay un destino eterno y hay una tierra prometida, ¿verdad? Y debemos de aquí, mientras estamos aquí, reflejar la gloria de Dios, comportarnos como verdaderos creyentes, con los principios del reino de Dios, estar firmes y no negociarlos en este mundo, que nuestro corazón sea una tierra fértil que dé fruto. Amén. ¿Para qué? Pues para estar en la presencia de Dios un día. Y lo que vamos a estar haciendo ahí es adorándole. Puedes ir al libro de Apocalipsis y ahí está la revelación más grande del destino eterno y más glorioso de nuestra vida, ¿verdad? Aquellos que hemos confiado en Cristo, y es adorando por la eternidad. Ahí está la plenitud, ahí está el propósito, ahí está nuestra razón de ser como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Tener un corazón de adoradores, tener un corazón de adoradores. Entonces, a menudo en la Biblia no encontramos así como definiciones como tal sobre cuestiones que nosotros llevamos el día a día. Quizás de la fe sí, ¿verdad? Y sabemos que la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en ese mismo texto donde leemos en Hebreos la definición de fe, como creyentes vemos toda una galería de hombres que nos da la Biblia como evidencia de cómo se vivió esa verdadera fe, ¿verdad? ¿Me siguen? Y ya vimos algo el domingos anteriores, de verdad, cómo esos hombres vivieron una verdadera fe y una fe genuina. Pues también la adoración y la adoración y la alabanza a nuestro Dios la vemos de pasta a pasta en nuestra Biblia, amén, en la palabra de Dios. Vemos constantemente ejemplos de una verdadera alabanza y de un verdadero corazón de adoradores. Y yo hoy quiero tomar un ejemplo en el libro de Lucas, que es también el que estuvimos tratando la semana pasada, y en el capítulo 7. Vamos a leer en Lucas capítulo 7 del versículo 36 al 50 la historia de una mujer, la cual muchas veces se toma como ejemplo de un acto de adoración. Y no es, en el contexto que vamos a ver ahí, no es quizás para los que están viviendo el momento de lo que esta mujer está haciendo ahí frente a Jesús, no es la más calificada para enseñarnos sobre alabanza y adoración, pero a la luz de la Escritura y como hoy tú y yo lo podemos ver, el Señor nos ha revelado que verdaderamente es un corazón de una adoradora. Amén. Y ahí vamos a ver esta mujer que derrama sus lágrimas y con sus cabellos enjuaga los pies del Señor Jesús.
y cómo su fe le dice el Señor que la ha salvado, ¿verdad? Y vamos a ver ahí algunos principios. Quiero tomar un tiempo para compartirte 6 formas o puntos que yo veo, cualidades en la vida de esta mujer como una verdadera adoradora, y que nos deberían de hoy llevarnos a examinar nuestro corazón si realmente estamos nosotros vaya caminando de esta manera y siendo obedientes a Dios y entregándole lo mejor de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Me siguen? Ok, entonces, hablando de este tipo de definiciones y conceptos sobre la adoración congregacional y como una forma de vivir del creyente, yo creo que todo verdadero creyente sabe y reconoce que fuimos creados para adorar al Señor. Amén. Esa es una definición simple y sencilla, profunda, que nos da un entendimiento de que nuestra existencia aquí, cualquiera que sea lo que estés haciendo y que no le estés dando lugar a Dios, estás tú llevando tu propósito, tu adoración, rindiendo tu adoración, rindiendo tu energía, tu vida, tu propósito a otra cosa que no es Dios, y ahí va a haber un problema, ¿verdad? Ahí va a haber una insatisfacción en tu vida. Mucha gente busca ese ídolo, esa razón de su adoración en las riquezas, ¿verdad? Ya lo hemos hablado aquí, y entonces las riquezas son todo para ellos, y cuando se desborona, se les quita, lo pierden las cosas materiales, pues su vida pierde sentido. Para algunos puede ser la familia, para algunos pueden ser sus hijos, para algunos pueden ser cantidad de cosas, ¿verdad? La vanidad de esta vida. Y ese es un error común en la humanidad. Entonces, el objeto de nuestra adoración, donde vamos a encontrar el propósito y la plenitud, es ¿en quién? En Dios. Amén. Nuestro objeto de adoración. Y en Juan capítulo 4, antes de ir, porque también cuando se habla de adoración, del creyente adorando a su Dios, pues es difícil de expresarlo con palabras. Por eso te decía, vamos a ver aquí un ejemplo, porque ¿cómo puedes expresar la adoración a un Dios infinitamente santo? A un Dios infinitamente lleno de belleza, de hermosura, a un Dios omnisciente, omnipotente, simplemente alguien creado. Cualquiera que se atreviera a dar una definición sobre en qué consiste la adoración a Dios se quedaría corto, ¿verdad? Pero solamente hay alguien que sí pudo ser muy certero para enseñarnos cómo debemos adorar, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan tiene un encuentro con una mujer también, precisamente una mujer samaritana, se le llama así la mujer samaritana. Y allí, en ese encuentro, el Señor Jesús da una de las revelaciones más grandes: cómo debemos de adorar. Juan capítulo, se me ayuda en la pantalla, Juan capítulo 4 versículo 23 dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está, ¿no? Ahora me traslado y voy al contexto de nuestro día a día, ¿verdad? Muchas veces como iglesia, lo que tú y yo estuvimos haciendo hace un momento, cantando al Señor, consideramos como la parte congregacional cuando adoramos a Dios, ¿verdad? Y nos unimos, y eso es un tiempo muy hermoso, muy solemne, de mucha edificación. Tiene muchos beneficios para ti y para mí, pero el principal objetivo es adorar a Dios. Nuestras reuniones se tratan de que Jesús sea el centro de nuestra vida, amén. De nuestras reuniones, por lo tanto, el nombre de Cristo tiene que ser el centro de nuestros cantos y nuestras alabanzas, amén. Y de todo lo que hagamos, al fin de cuentas. Pero ¿por qué le damos tanto espacio nosotros como cristianos a la alabanza, a los cantos durante nuestras reuniones? ¿Por qué nuestra, vamos a decirlo así, liturgia como cristianos evangélicos se reparte casi la mitad del servicio en cantar cantos a Dios? Pues porque nosotros reconocemos que es una parte vital para, como iglesia, reunirnos a alabar a nuestro Dios. Amén. Es un punto de encuentro sumamente importante. Por eso es tan importante que tú puedas llegar temprano, relajarte, no llegar corriendo, sentarte, y que todos podamos arrancar a un mismo tiempo, ¿verdad? Cantando. Puede parecer un canto simple, puede parecer que la música no es la más, ¿cómo decirlo? Pues sí, los más experimentados músicos, ¿verdad? Que estemos aquí al frente, pero es que ese no es el punto, amén. Ese no es el punto es tu corazón.
y que todos nos unamos a cantar y exaltar a Dios. Por eso también es importante que como músicos, los que estamos aquí al frente, o servidores o ministros, escojamos con cuidado las canciones que vamos a entonar. Porque si no, pues qué diferencia habría entre un concierto allá afuera. Hay gente mucho más talentosa que nosotros, sin duda alguna, como cantantes y como músicos. Y hay letras muy profundas allá afuera, ¿verdad? Que te pueden mover en las emociones, que te pueden llevar al llanto, como lo vamos a ver aquí, que te pueden llevar a la euforia. Pero esa no es la razón de ser de nosotros en nuestros tiempos de alabanza y adoración. La razón de ser es la exaltación de Cristo y nuestra humillación propia. Amén. Entonces, el Señor es muy claro aquí y dice la palabra que Él es espíritu y se le tiene que adorar desde el interior, en espíritu y en verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Amén. A través de su palabra, a través de un nuevo nacimiento, a través de ese nuevo corazón que nos ha dado de carne, es que nosotros podemos entrar delante de Él, claro, por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Nuestra fe puesta en Él y podemos adorar juntos y cantar juntos y que ese canto que estamos elevando a Dios cobre un sentido especial. Amén. Y que nos edifiquemos. Ahora es una actividad y es algo que tú y yo como cristianos, así como nuestras disciplinas espirituales de leer la Escritura, meditar en ellas, lo cual ya estuvimos exhortando desde las semanas pasadas, ¿verdad? En nuestros tiempos de oración, también la adoración y el cantar y derramar nuestro corazón a Dios tienen que ser indispensables en nuestro día a día. Amén. No solamente en la hora de la congregación o en la hora de la reunión, sino eso es indispensable en tu vida en el día a día. ¿Me siguen? Entonces, algunos hombres, teólogos, estudiosos se han dado a la tarea de querer expresar como en sus propias palabras qué es la adoración, y hay un autor que a mí me gusta mucho leer, me parece muy buena sana doctrina, que se llama Wilson Tozer o A.W. Tozer, y él dice: la adoración es la respuesta del creyente con todo lo que es mente, emociones, voluntad y cuerpo a todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. Amén. Es una rendición total. Amén. Vivimos para Él, somos de Él, todo le pertenece a Él. Adorar es despertar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios y abrir el corazón al amor de Dios y consagrar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. William Temple, arzobispo de Canterbury. Entonces, pero no importa lo que podamos seguir definiendo aquí, vamos a ver cómo se ve un corazón que verdaderamente adoró a los pies de Cristo. Amén. Bien, vamos a Lucas capítulo 7. En Lucas, la semana pasada estábamos en el capítulo 8, ¿verdad? Viendo la parábola del sembrador. Y en el capítulo 7, unos versículos antes, podemos ver que esta historia nos habla de un fariseo llamado Simón, lo que vamos a leer a continuación, y de una mujer a la cual se le señala, se le describe aquí Lucas como una mujer pecadora. Y lo que vamos a ver en ese contraste de este hombre fariseo, la semana pasada yo te decía casi al final de la conclusión de mi tema, en cuanto al tipo de tierra en la cual cae la semilla y con qué actitud del corazón venimos, ¿recuerdan? Y hay una tierra que es fértil, una tierra que está preparada para que la semilla caiga y dé fruto. Pues nosotros podemos ver en esta mujer un ejemplo precisamente de esa tierra, que va a cautivar el corazón del Señor y que ella va a tener una respuesta de perdón en su vida, de restauración, de consolación, y al final el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Pero también vemos el contraste de este hombre fariseo, Simón, el cual sus prejuicios no lo van a dejar recibir la bendición de esa semilla. Porque en un principio él va a invitar a esta mujer, a Jesús, a su hogar, con la intención tal vez de escucharle, de saber más. Y ese es el corazón de los que hablábamos la semana pasada.
Un corazón que a lo mejor se interesa en Jesús, se interesa en lo que Dios tiene para su vida, pero al pronto surgen los obstáculos, se aleja y deja que esa semilla no dé fruto. Amén. Entonces, conectando en ese contexto con lo que vimos de la semana pasada, ahora vamos a ver otros principios en este texto. Versículo 36 de Lucas capítulo 7. ¿Están ahí conmigo? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos tiempos tan hermosos que nos permites disfrutar, Señor, en tu presencia, como hijos tuyos, adorándote, cantándote. Pero, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Sin duda, tú conoces nuestros más profundos pensamientos, nuestros más profundos temores y anhelos. Y hoy ponemos todo delante de ti, Señor, que nada venga a robarnos tu palabra y lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra sea el que nos hable hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues es una hermosa historia y conmovedora. Y lo primero que quiero que veamos es yo te decía, después de esta introducción, las 6 cualidades o 6 puntos o 6 principios, como lo quieras ver, de un corazón que adora en el ejemplo de esta mujer. El primero que vemos es que dice que trajo un frasco de alabastro y lo derramó, lo rompió a los pies de Jesús. Amén. ¿Me siguen? Entonces lo que podemos nosotros ver aquí en un principio es que un verdadero adorador es un dador alegre. Un verdadero adorador es un dador alegre. Este tipo de frascos que dice alabastro era de un tipo de piedra transparente o un recipiente que una vez que se guardaba y se sellaba este perfume, la única manera de abrirlo era quebrarlo y usar todo el contenido de ese perfume. Hoy en día tú y yo, pues los perfumes son muy agradables y hay de todos precios y sabores y colores, ¿verdad? Bueno, olores. Entonces, a mí sí me gustan mucho los perfumes y los tengo así como que, con cuidadito. A veces compras todo yo creo que muchos hacemos esto no económico para estarnos echando al día a día. Pero el perfume que es como el que más nos costó y se da mucho ahorita en los regalos de Navidad, por si alguien quiere hacerme un regalo, ya tiene son los perfumes, ¿no? Las perfumerías porque son muy costosos, al igual que hoy en día hay otras cosas que la gente tiende a idolatrar, ¿no? Los relojes, las bolsas, los zapatos, hay carísimos. Luego vemos con Mónica algunos de esos programas en los que pasan este tipo de ventas o negociaciones
y relojes carísimos, que decimos ni nuestra casa nos alcanzaría para comprar o la mitad del valor de un reloj. Bueno, pues la gente en ese entonces invertía en este tipo de tesoros, ¿no? Y para esta mujer, ese perfume representaba quizás toda su inversión y su mayor tesoro. Y adivina qué, no vaciló ni dudó por poquito en quebrarlo a los pies del maestro. Lo derramó entera y completamente. Y eso nos habla que un verdadero adorador no va a vacilar en entregarle todo lo que es y todo lo que tiene para dar gloria a Dios. Si sabes delante de quién estás y a quién estás sirviendo, si tienes una revelación genuina de quién es Dios, tú no vas a vacilar en entregar lo que Él te esté pidiendo. Amén. Y claro que aquí el punto es que un adorador es un dador alegre. Y sí, estamos hablando también de finanzas, no se asusten. Por eso es tan importante no desconectar el tiempo de la ofrenda. Muchas veces tenemos que hacer malabares aquí enfrente para animarlos y hacerlos entender que el que tú ofrendes y diezmes a la iglesia, más que el beneficio y la bendición que puede ser para el ministerio y extender el reino de Dios, es la bendición que tú puedes estar obstruyendo o robando en tus finanzas. Es más eso lo que nos pesa o lo que los que nos preocupa como iglesia, como líderes, el que no estés diezmando, el que no estés ofrendando. Porque si tú dices amar a Dios, si tú dices a tener a Jesús como el objeto de tu adoración, entonces tú no vas a vacilar en dar tu tiempo, tu dinero, tu propia vida y todos tus recursos y ponerlos a los pies de Cristo. ¿Me siguen? Entonces sí, sabemos que la manera de ofrendar o dar no es solamente en cuestiones económicas, pero sí quiero ser claro en este punto y quiero agradecer personalmente a todas las personas que tomaron y abrazaron con fe las promesas que hemos estado levantando para el equipo que necesitamos, porque Dios es digno de que le exaltemos con toda excelencia y lo vamos a hacer hasta donde nos den las fuerzas y nos dé la garganta y nos den nuestras capacidades musicales, pero también los instrumentos y el equipo es importante, ¿verdad? Y Dios nos ha dado tanto y a manos llenas. Y yo agradezco ahora que el pastor me estaba pasando la información y lo que hemos recaudado para el equipo que vamos a comprar. Y doy gracias y he orado en esta semana por cada uno de mis hermanos, que sé que muchos lo han hecho con esfuerzo. Y eso es lo que también hace un dador. No da lo que le sobra, da de lo mejor. Esta mujer prácticamente dio todo lo que tenía en su inversión económica. Amén. Dice la palabra, nosotros podemos ver, hablando de estos ejemplos en el Antiguo Testamento, la adoración, la honra a Dios estaba bien estipulada por una serie de rituales, de sacrificios. Tú puedes ir a los libros de Levítico y ver cómo había un tipo de sacrificio para cada ocasión, pero también había un tipo de sacrificio dependiendo de la capacidad de cada familia que quería acercarse a Dios. Así estaba estipulado. Pero lo importante era no presentarse delante de Dios con las manos vacías. Amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 23, versículo 15. Y el Señor está instituyendo sobre una de las fiestas que tenían que conmemorar y recordar el pueblo judío. Éxodo 23, 15 dice: las fiestas de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Claro que aquí le está diciendo al pueblo judío, claro que estamos hablando del Antiguo Testamento, bajo la ley, ¿verdad? Pero el principio es el mismo, no presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Salmos 96, versículo 8 y 9 dice: dad a Jehová honra debida a su nombre, la honra debida a su nombre. Vamos a esperar que nos lo pongan en pantalla. Salmo 96, versículo 8, o si tú eres muy rápido lo puedes buscar en tu Biblia. Estoy leyendo estos textos para no me coma el tiempo, porque quiero entrar a avanzar en estos puntos y que podamos terminarlos. Entonces el primero es este adorador, este corazón de dador. ¿Es qué? Es un dador. Amén. Que el Señor nos redarguya y nos anime. Así hemos estado reteniendo algo, el Dios quiere que está hablando algo a tu vida. Claro que lo estamos viendo aquí desde el punto de vista material, pero vamos a ver que no es la única manera. Y ni tampoco es la cantidad, hermano, ni tampoco es la cantidad.
No me malinterpreten, amén. No te voy a pedir que traigas aquí todo tu valor económico, tus cuentas, y te las vamos a vaciar, eso no, ¿verdad? Tampoco es así, ¿no? Y quien lo esté haciendo o quien lo haga, si escuchas alguna iglesia que lo esté haciendo, aguas, huye de ahí no es. Entonces, porque es voluntario. Aquí la mujer supo que estaba Jesús ahí en la casa de este hombre y ella corrió a los pies de Cristo, amén. Voluntariamente fue a ofrecer esto. Salmos 96, versículo 8 y 9 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de toda la tierra. Entonces, dad a Jehová honra, su nombre gloria, y traed ofrendas delante de él, amén. Entonces, no es la cantidad, hermano, no es la cantidad, no es el tipo de bien o lo que nosotros queremos que tú entiendas, sino es el corazón con el que lo haces, amén. Es el corazón, entregar todo delante de Dios. El mismo Lucas capítulo 21 en los evangelios tenemos el ejemplo de una mujer. Yo creo que tú vas a recordar esta viuda que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Eso está en el capítulo 21, el versículo 1 dice: levantando Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para a las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Entonces, se trata no de la cantidad, sino del corazón con el que lo hagas. Te animo a que hoy que recojamos las ofrendas, lo hagas con fe y con un corazón alegre. Amén. No de lo que nos sobra, sino lo que queremos darle al Señor de toda voluntad. Por eso es importante y recalcar o recordar que el tiempo de adoración, el tiempo en el que adoramos a Dios, no solamente se termina cuando terminamos de cantar o apagamos los instrumentos. Cuando tú estás poniendo atención y escuchando y recibiendo el mensaje con un corazón apacible, estás adorando a Dios con reverencia. Cuando no estás poniendo tus ojos en el hombre, sino esperando lo que Dios tiene con ansiedad, estás adorando a Dios. Le estás dando tu devoción de tu tiempo, de tu honra. Amén. Y cuando pasamos al tiempo de la ofrenda, también es parte de la adoración. ¿Sí? Ahora, también damos y servimos. Servir también es dar. Servir también es dar. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, él contestó, cuando le dijo que lo adorara, precisamente que Satanás quería que Jesús lo adorara, el Señor contestó y le dijo, Mateo capítulo 4 versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, ¿qué? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este primer punto, el adorador es un dador. El adorador no se guarda nada para sí si el Señor demanda de él algo, pero también el adorador sirve. El adorador le sirve al Señor. Por eso te animamos y te recordamos que si hay una oportunidad en la que tú sirvas en la iglesia, te comprometas y te integres con nosotros. Porque de esa manera, a través de tu servicio y servir a tus hermanos, también estás dando adoración a Dios. Claro que también en tu casa puedes servir a los que viven contigo, a tu esposa, a tus hijos, tu familia. Y allá afuera también puedes servir, ¿verdad? Pero edifiquémonos unos a otros en el servicio al Señor. El adorador es un dador, el adorador es alguien que sirve al Señor. Debemos de cuidar en este punto también no solo alabar al Señor por lo que hemos recibido de Él, porque cuando recibimos de Él o pensamos o meditamos en todo lo que Él nos ha dado, es gratificante darle gloria a Él y alabarle y exaltarle y cantarle por su fidelidad, por su provisión, por su consuelo, por su sanidad y por muchas otras cosas que hemos obtenido de Él. Pero en este punto quiero aclarar, y con eso termino este punto, que no solo debemos adorar a Dios por lo que recibimos de Él, porque podemos convertirnos en un corazón condicionado e interesado, y eso es peligroso. Porque cuando no recibimos la respuesta,
que hemos estado pidiendo al Señor, entonces empieza a haber otra clase de sentimientos. Empieza a haber reproche, empieza a haber cosas que no deben estar en nuestro corazón. Y debemos de recordar aquí, hermano, que adoramos a Dios porque Él es digno. Nuestro propósito es adorarle porque Él es digno. Aunque las cosas no me resulten favorables, Dios sigue siendo digno de ser exaltado. Amén. Y eso nos lleva al segundo punto. Tenemos que adorar con un corazón tierno y blando delante de Él. Como esa tierra fértil que ha sido manipulada una y otra vez, ¿verdad? Esa tierra que se prepara para la semilla es una tierra que se ha preparado, que se ha arado, una tierra que va a ser fértil. Nuestro corazón, dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, si me acompañas, Ezequiel capítulo 36, o si me pueden ayudar aquí en la pantalla para avanzar un poquito más rápido. Dice que a nosotros, a ti y a mí como hijos de Dios, el Señor nos ha dado el cumplimiento de una profecía que se está dando en Ezequiel al pueblo de Dios, que Él nos daría un corazón de carne. Amén. Ezequiel 36, versículo 26 y 28 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Qué hermosa promesa que se ha cumplido en ti y en mí. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y Él te ha hecho una nueva creación, adivina qué, tu corazón es un corazón de carne, un corazón sensible, para que cuando tú entres a la adoración de Dios sea un corazón que se conmueva en la presencia del Señor. Nosotros acabamos de leer que esta mujer dice que enjuagaba con sus lágrimas los pies del Señor Jesús. No sabemos por qué venía tan afligida, tal vez, agobiada o arrepentida, seguramente por la respuesta que recibió de nuestro Señor Jesús. Lo que sí nos dice Lucas y este evangelio es que era una mujer a la cual se le señalaba por su dudosa reputación, ¿verdad? Dice una mujer pecadora, y muchos teólogos coinciden en que pecadora se refería probablemente a una mujer prostituta. Y no sabemos muchas veces qué tan difícil puede ser la vida de una persona así, que la llevó a ese punto tan bajo de su vida. No sabemos hasta qué punto. Pero esta mujer venía cargada, venía tal vez con condenación, venía agobiada, pero aún así en esa condición como venía, derramó sus lágrimas sin reservas delante de Cristo, porque sabía que en Él encontraría consuelo, encontraría perdón, encontraría esperanza. Y nosotros en nuestros tiempos de adoración debemos de tener un corazón sensible. Ojo, no estoy diciendo con esto de que seamos emocionales y sentimentales cada que cantamos y adoramos a Dios, pero sí déjame decirte que el Señor dice la palabra, Salmo 51, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contristo y humillado no desprecia a Dios. Amén. Y el quebranto y las lágrimas, hermano, a veces son elementos claves en la adoración. Muchas veces estamos tan cargados, tan agobiados o tan atribulados que nos cuesta trabajo levantar una oración, una plegaria delante de Dios. Y ese es un momento oportuno en el cual tú puedes derramar tu adoración delante del Señor y declarar que Él es bueno, que Él es grande, que Él es fiel, que Él es misericordioso. Amén. Yo sé que nuestra cultura es difícil, y más como hombres. Es difícil que veamos a alguien quebrantado en medio de la alabanza en la congregación y verlo quebrantado al punto de que podamos ver sus lágrimas derramadas por todos nuestros prejuicios. Pero el Señor quiere que tengamos un corazón apacible, que tengamos un corazón blando, y Él quiere consolarnos, Él quiere amarnos.
Él quiere tocar nuestro corazón cuando estamos cargados y cansados. Déjame te comparto una experiencia. Hace estos últimos días, tiempo o años, para ser específico, un par de años, han sido muy complicados para nuestra familia, mi familia, Carolina, mi papá, mis hermanos, como muchos saben, por una pérdida muy fuerte que tuvimos con mi hermano que está en la presencia de Dios. Sí. Y en ese lapso yo recuerdo que no quería llorar o desahogarme en público por muchas cuestiones, ¿no? Por mi familia, porque no era el lugar, porque no había ni tiempo, porque andábamos del hospital a los trámites, a muchas otras cosas. Y yo lo que hacía era poner alabanzas y adoración. Y una vez veníamos en el coche ya en la noche y hay una adoración que dice: Dios ha sido bueno. Y ya es todo lo que dice la estrofa: Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Y cuando menos acordé manejando, no pude evitarlo y no pude evitar quebrarme y llorar y desahogarme. Y esas palabras me ministraron tanto, porque yo las estaba repitiendo dentro de mí. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. No importa lo que esté atravesando, Dios sigue siendo Dios y Dios es bueno. Yo te animo a que tú puedas tener esperanza y confianza en Dios. Y cuando vengas cargado y cansado, si no te salen las palabras, cántale: Dios, tú eres bueno. Hay un canto que dice: tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Los momentos de adoración tienen esa peculiaridad de que nos pueden consolar, nos pueden reanimar y nos pueden dar la paz en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Dice en Gálatas 5 que precisamente el fruto del Espíritu, si tú has recibido ese nuevo corazón, el fruto que va a nacer es de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Amén. Vuelvo a hacer una aclaración en este punto. No te estoy diciendo que queramos manipular con la música melancólica tus emociones, porque a veces, si te has dado cuenta hasta ese punto, la alabanza y la oración o el corazón de uno no tiene que ver con la música, tiene que ver con el corazón, con la actitud del corazón. Y muchas veces yo trato de hacer esto, de no poner música, de no agarrar mi instrumento, mi guitarra en casa en mis tiempos devocionales y adorarle a Dios con mi propio corazón, con mis propias palabras. Y ahí también he experimentado el favor de Dios, el consuelo de Dios, el consuelo de su Espíritu Santo. Porque en esos tiempos en los cuales venimos cargados y cansados, nuestra carne va a querer desahogarse, va a querer derramar lágrimas muchas veces, pero esas lágrimas pueden ser con resentimiento o amargura de corazón. La gente allá afuera pone su música, ¿verdad? Y tienen canciones las cuales hasta empiezan tomando y los ves llorar y llorar y le suben y vuelven a repetir una y otra vez porque la música tiene esa cualidad. Dios la diseñó para trabajar en nuestras emociones, ¿verdad? Para hacer disfrute también cuando están eufóricos, cuando hay gozo, hay canciones para todo. Pero el punto aquí no es llevarte a derramar tus lágrimas solamente por emociones, sino un adorador descansa en medio del quebranto en Dios. Un adorador viene a Cristo, trae sus cargas y descansa en Él, pero sobre todo le adora en medio de su aflicción. Amén. Por quién es Él, por quién es Él. Y entonces, hermano, con ese corazón que nos ha dado de carne y no de roca, ¿verdad? A veces estás así todo rígido. Y no ves que Dios está obrando en tu casa, en tu familia, con la persona que está a un lado y lo está quebrantando en medio de la adoración y tú con tu dureza, ¿verdad? Aguantándote. Y te estás perdiendo de muchas bendiciones, quizás te estás perdiendo de muchas bendiciones. Del consuelo de la palabra que necesitas. Allá mejor Dios te va a dar una palabra en tu corazón que tú estabas o que tú necesitabas. El punto número 3 es que un adorador sabe gozarse y contemplar al Señor. Y en este punto la mujer dice que se inclinó a besar los pies del Señor. Un adorador sabe despertar un gozo único en la presencia de Dios y también sabe contemplarle.
¿verdad? Aquella mujer besó los pies del Señor. Ese es un aspecto hermoso de la adoración. Aquí hay una palabra en griego que se utiliza para describir adoración, y esa palabra es proskuneo. Esta palabra, algunos dicen que tiene su raíz de la palabra proskuneo, con la cual en griego se refiere a un can, a un perrito. Y a lo mejor eso te va a resultar aquí un poco chocante. ¿Cómo? Hablando de ese acto de que la mujer besaba los pies del Señor, quizás se refería a que besaba en la forma que un perro lame la mano de su amo. Y te puedes decir, bueno, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Qué estás tratando de decir? No será la primera vez que el Señor Jesús en una ocasión le dijo a una mujer, ¿verdad? Que no era para ella la comida, para los perros, refiriéndose así. Y dado que el pastor el miércoles usó de referencia a su mascota y a su perro Lucas para darnos una enseñanza respecto a que el cristiano no tiene que ser aislado, sino sociable y buscar la comunión con los demás. Decía el pastor que su perro es muy sociable, ¿verdad? El mío no tanto, pero sí hay unas características peculiares que en esta enseñanza vemos en cuanto a estos animalitos. Si eres animal lover o no, de todas formas estos animalitos se consideran, además de que son fieles, ¿verdad? Son leales. También tienen una característica en ese sentido de esta palabra, de besar y lamer la mano de su amo. Y una característica que tienen es que no importa si te ha sido un minuto o un día o 3 días, este animalito y este perro te va a recibir con la misma efusiva actitud, emoción. Cuando llegas a casa él ya te está esperando allí atrás de la puerta, ¿no? Se le hacen eternas las horas y empieza a dar vueltas, empieza a brincar y se te avienta y se te arroja en cuanto entras por la casa. Y algunos dicen, ¿cuándo fue la última vez que tú te emocionaste al adorar y al entrar a la presencia de Dios con tanta efusividad? ¿Cómo es posible que un animal así nos pueda demostrar, verdad, la fidelidad y el amor a su amo? ¿Y cuántas veces nosotros somos tan secos, tan indiferentes? E incluso a algunos ni nos gusta llegar a la hora en la cual como iglesia vamos a cantar o adorar a nuestro Señor. Si nada, esto me da flojera, y empiezan a poner muchas excusas, muchos pretextos. Si es la música, si es como tocamos, si es como cantamos, y a lo mejor en todo eso tienes razón. Te voy a dar la razón. Si es que el sonido está muy alto, si es que se está viciando, si es que los del sonido no sé qué están haciendo, ¿verdad? Maramañas. Pero ese no es el punto. El punto es que cuánto gozo nos daría que todos pudiéramos entrar con esa misma emoción, ¿verdad? No te estoy pidiendo que des vueltas, ¿verdad? Y empieces a brincar. Pero sí que puedas tener ese corazón de una emoción única cada que vamos a entrar a la presencia de Dios. Cada que vamos a cantar y empezar la alabanza, que puedas venir con esa emoción, ¿verdad? Y nos dicen que ese animalito también cuando anda uno haciendo sus tareas en casa o estás hasta estudiando, ahora que yo estaba estudiando este mensaje y leyendo, ahí estaba el perrito en mis pies, ¿no? Me movía a la otra silla y ahí iba y se ponía a tus pies, ¿no? Y a veces nada más quiere estar ahí viéndote, ¿no? Como que hasta con la mirada te dicen algo. Y ese es el otro punto. Tenemos que aprender a contemplar la hermosura del Señor. A veces no es ese extremo. Mucha gente, como su forma de ser es extrovertida, ellos quieren que todo mundo sea extrovertido, que grite, que brinque. Y esa es una expresión, como vamos a ver aquí más adelante, ¿no? Como el rey David lo hizo ante el arca, la presencia del Señor, lo cual también es de mucha bendición y nos anima como iglesia a ver gente que, como el hermano Toño, ¿verdad? Que brinca de repente uno de estos brinquitos, pero es porque vemos que hay un deseo en su corazón y que no se inhibe ante lo que puedan pensar, ¿verdad? Los demás. Pero que haya también no solamente esa emoción, sino que sepamos contemplar a Dios en nuestro tiempo de adoración. Entonces nosotros tenemos que cultivar ese tipo de actitud, ese tipo de corazón, un corazón que contempla al Señor. Y en nuestras relaciones de pareja, a veces sabes que no tienes que decir nada, sino solo mirar a tu pareja y con sus propias miradas
sabes, ¿verdad? Muchas cosas que te está diciendo. Si está contenta y si no, también sabes todas las cosas. Porque a veces la contemplación es propia de nuestra personalidad. Entonces, contemplar la hermosura del Señor en medio de la adoración, contemplar su grandeza, su fidelidad, su hermosura, su gloria, nos edifica y nos hace entrar en contacto con Él. Amén. Ese es el tercer punto, la contemplación, el gozo. Besó los pies del Maestro. Ahora, el cuarto punto es que cuando tú decides adorar a Dios y, y obedecerle y darle todo tu corazón y cantarle y brincar delante de su presencia y saciarte en medio de su presencia, ¿sabes qué? La respuesta es que va a haber personas que te van a señalar y te van a criticar. Eso es inevitable. Y aquí el punto es con este hombre Simón. Allí en Lucas capítulo 7 versículo 39, si vas conmigo por favor. Lucas capítulo 7 versículo 39 dice que cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, los prejuicios de este hombre lo llevaron a levantar una crítica. Y decía hace un momento que en 2 de Samuel hay un ejemplo claro, cuando David, el rey David, siendo el rey con sus vestiduras, fue y trajo el arca, lo que representaba la presencia de Dios. Entonces él, al traer el arca, él dice que volvió danzando y delante de Dios. Te lo voy a leer textualmente. 2 de Samuel capítulo 6 dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. La versión Nueva Traducción Viviente dice: cuando David regresó a su hogar para bendecir, versículo 20, a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada: qué distinguido se veía hoy el rey delante de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Tómala, ¿no? Entonces, y David le replicó a Mical. La respuesta de David es: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que menospreciaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. En la versión que tú tienes dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quien has hablado. Y todos conocemos que la respuesta de David es: y aún me haré más vil por causa de Jehová. Hermanos, si tú tienes el deseo de levantar tus manos, de aplaudir, de brincar, de adorar a Dios en alguna expresión genuina de tu corazón, no importa que te señalen o que te critiquen, recuerda que lo estás haciendo para el Señor. Recuerda que lo estás haciendo para Dios. Y aquí la disyuntiva es: o vas a agradar a los hombres y te vas a comportar muy propio, y a lo mejor yo no voy a cantar de esa manera, yo no voy a levantar las manos, es que ese hermano se la pasa cantando y canta desafinado, qué ridículo se ve. O cedes a las críticas o a tu conciencia o a tu orgullo, o le das la gloria de manera genuina al Señor. Amén. Y regresando al capítulo 7 de Lucas, vamos a ver, para ir cerrando, la respuesta del Señor a esta mujer. Lucas capítulo 7, fíjate, esta mujer no se inhibió por lo que la señaló este fariseo Simón y por lo que ¿cómo decir? Por lo que los demás estaban sorprendidos de esta mujer, ¿verdad? Por lo que se sorprendieron que entrara y se tirara a los pies de Jesús y lavara con sus cabellos y echara el perfume delante de él. Ella no se inhibió por eso. Ella decidió, por la mejor parte que es, no importa que haga el ridículo, no importa que me señalen y me critiquen, yo sé
quién es el Maestro y sé lo que estoy haciendo genuinamente para Él. Y la respuesta fue Lucas capítulo 7, por tanto, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco se le ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces la mujer decidió honrar al Señor. Y este fariseo en el último punto, en el punto número 6, que tiene que ver con las formas que a veces creemos correctas, que estamos haciendo nuestra vida de adoración delante del Señor, o creemos que nuestro corazón es correcto. Este fariseo en el punto número 6 es las formas correctas, entre comillas, que este fariseo tenía. Representa el fariseo, como lo dijimos la semana pasada, aquellos hombres celosos de la ley, rigurosos, extremistas, y muchas veces dentro de la iglesia hay mucha gente que se cree con el conocimiento grande como para decir qué y de qué forma y de qué forma se puede adorar al Señor, de qué forma se puede cantar, de qué forma se puede levantar las manos. Y ciertamente, hermano, hay una forma bíblica de adorar a Dios. Porque déjame hacer una aclaración en ese punto, y es que muchas iglesias o muchos creyentes o cristianos creen que dar rienda suelta a sus emociones durante la alabanza es darle una genuina alabanza al Señor. Pero ya vimos que ese corazón que nos ha dado de carne nos ha dado fruto de mansedumbre y de dominio propio. Amén. Entonces muchas iglesias no solamente mira, si aquí a lo mejor tú te cansas porque media hora estamos cantando y adorando a Dios como congregación, hay iglesias que hasta 2 horas, literal 2 horas, están cantando y adorando y nada más abren la Biblia para no sé para qué, porque leen un versículo y tan se acabó, pero la gente se va emocionalmente eufórica. Dicen, el culto estuvo bien avivado, el Espíritu de Dios se movió. ¿Viste cuántas personas estaban postradas llorando y otras gritando y otras brincando? Y algunos andaban dando vueltas por todo el auditorio. Mira, yo no sé, ni voy a juzgar el corazón de ellos. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sabemos es que un corazón genuino adorador tiene dominio propio. Y un corazón genuino va a ser sensible, va a ser blando, pero también no va a juzgar. Amén. Y es importante las formas, ese último punto, las formas, porque la palabra nos da para mucho este estudio de la alabanza y adoración. Es un tema en el que siempre que compartimos y predicamos esto, nos quedamos con muchas más cosas porque se me ha ido el tiempo que quisiéramos hablar, ¿verdad? Sí hay maneras en las que el Señor nos dice en los salmos cómo la gente levantaba sus manos, cómo el pueblo adoraba. Pero a veces, más que la teología que esté en nuestra mente, recordemos que se trata del corazón. Es importante los principios y lo que dice la palabra sobre cómo adorar, pero hoy yo quiero dejarte esto. Es más importante un corazón sincero, un corazón honesto. Amén. Es más importante, la forma correcta es sin hipocresía, sin egoísmo, sin orgullo en tu corazón. Y esas son mis conclusiones. A manera de conclusión, lo que obstaculiza nuestra adoración genuina y de un adorador genuino delante de Dios es precisamente el orgullo. El yo no es que esta es mi manera de adorar, esta es que es mi manera de servirle a Dios. Pero Dios está demandando más de ti. Dios está demandando un corazón genuino. Mira, vamos a Amós capítulo 5, en este contexto de un pueblo de Israel que se había vuelto en apostasía, un pueblo que estaba desviado, un pueblo que debía de consagrarse a Dios y que estaba adorando a ídolos. El profeta Amós les da una palabra muy dura que deberíamos de nosotros tomar en cuenta. Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Y esta amonestación es para todos aquellos que creemos que adoramos al Señor, pero solamente levantamos las manos, solamente cantamos y ponemos dentro de estas 4 paredes los domingos una cara de piedad y de adoradores, pero que nuestra vida, que tú sabes que dentro de ti hay pecado que no has rendido delante de Dios. Y le dice el Señor a este pueblo, dice, aborrecí, versículo 21, Amós 5:21, aborrecí, abominé
vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las solemnidades de tus instrumentos. En la versión NTV dice el versículo 23: fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. El punto es que este pueblo seguía llevando sus holocaustos, seguía sacrificando y haciendo sacrificios delante de Dios, creyendo que estaban haciendo el bien, cuando su corazón estaba totalmente desviado. Cuando en algún momento llevaban un sacrificio a Jehová y otro sacrificio a los dioses paganos. Y querer dividir nuestra vida y nuestro corazón, hermano, entre agradar al mundo y agradar a Dios, terminaremos siendo reprendidos de esta manera. Terminaremos siendo reprendidos diciendo, escuchando quizás al Señor: ¿sabes qué? Es mejor que te quedaras en silencio cantando y arreglaras primero tus cuentos en tu corazón, que seguir en ese tipo de vida que persevera en el pecado. Amén. Sin embargo, hermano, a veces venimos con tantas cosas en la mente que desistimos de alabar al Señor o de cantar y unirnos a sus hermanos, quizás por condenación. Pero recordamos, hermanos, si hay culpabilidad en tu corazón cuando entres a la presencia de Dios y tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón, recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Regresando al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor está hablando con esta mujer samaritana y le dice en el versículo 23: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios se complace en los verdaderos adoradores. Pero si leemos el contexto del capítulo 4 y el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, podemos ver que el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo, y Nicodemo era también un hombre religioso que quería saber cómo nacer de nuevo. Y el Señor le dice, cómo acceder a la vida eterna. Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para ser un verdadero adorador. Y aquí yo hablo a las personas que pudieran escucharnos y que no saben de qué estoy hablando, que nunca han ido a una iglesia y que se han preguntado por qué somos a veces tan escandalosos con nuestros cantos, con nuestro júbilo. Les diría que primero, para entender este tipo de adoración, tienen que nacer de nuevo. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es nacer de nuevo. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Hemos recibido el Evangelio. Entonces todo lo demás que hemos hablado, hermano, llévalo en tu corazón. Medítalo, si es que estamos adorando en espíritu y en verdad. Que Dios nos libre de nuestro orgullo, de lo que dirán, del qué dirán, y que cada día seamos una iglesia más genuina en nuestra adoración a nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie?